Noruega. Tierra de exploradores y aventureros. Desde el descubrimiento de América por los vikingos o la conquista del Polo Norte por Amundsen, hasta la gran aventura de Thor Heyerdahl cruzando el Océano Pacífico en una balsa. Este pueblo tan ligado al mar llegó hace mucho, mucho tiempo a unas pequeñas islas. Las Islas Lofoten. Episodio 1. Isla Moskenes-Soya. El archipiélago de las Lofoten se levanta como un muro en el horizonte sobre el océano Atlántico. Un ferry zarpa de la ciudad de Bodø, llevándote hasta la zona más sur de la isla, desembarcando en el puerto de Moskenes. El pueblo pesquero de O es un claro ejemplo de cómo el turismo ha sustituido a la pesca en gran medida como motor económico. Las colonias de gaviotas de patas negras anidan en los marcos y cornisas con sus característicos graznidos. Las crías de pico oscuro y plumaje más claro con manchas negras pronto dejarán el nido para seguir el camino de sus padres. El turismo ha propiciado la construcción del Museo Noruego de Pueblos Pesqueros. Abarca la mayoría del pueblo y muestra las embarcaciones y utensilios que se empleaban en la época, además de un museo dedicado enteramente al pescado seco. Los edificios se mantienen con la estética de antaño, así como su panadería de horno de leña construida en 1844. Continuando la tradición de la elaboración de pan con levadura de fermentación lenta y en especial los rollos de canela, quizás los mejores de toda Noruega. Estos pasteles, que se elaboran con masa pastelera y canela, se encuentran por toda la región, pero es aquí donde han adquirido una gran popularidad debido a su textura y sabor.
Una seña de identidad de las Lofoten son los Rothbur, cabañas rojas con marcos blancos en puertas y ventanas, utilizadas por los pescadores durante la pesca estacional del bacalao, que se da de enero a abril, y asentadas sobre pilones en el mar para facilitar la descarga de las capturas. Estas se pintaban de rojo ya que era la pintura más barata. Hoy en día han sido restaurados y se utilizan principalmente para alojar turistas. Detrás del pueblo de O se sitúa el lago Atvatnet, un gran lago no conectado con el mar, separado por una pequeña franja de tierra. La climatología en agosto en el Círculo Polar Ártico es bastante inestable. Aún así, siempre da tregua para descubrir su naturaleza salvaje. Nos desplazamos un poco más al norte, al pueblo de Sorbogen. Tras pagar el parking, partimos del lago Sorbak remontando hacia el refugio de Munken. El espectáculo de las cataratas a medio camino procedente del deshielo harán de la caminata un ejercicio físico, además de un espectáculo visual y mental. Una buena oportunidad de explorar este rincón salvaje, casi virgen, de Lofoten. En esta fértil tierra crece todo tipo de vegetación, como los arándanos silvestres, debido a la corriente oceánica del Golfo, que atraviesa las frías aguas del Ártico bañando sus costas y propiciando unas temperaturas más suaves de lo normal.
alcanzando en verano temperaturas de 16 grados y no soliendo bajar de 5 bajo cero en invierno. Al día siguiente, en nuestro camino hacia el norte, llegamos hasta el pueblo de Reina. Los restos de nieve acumulados en las paredes de los acantilados nos recuerdan en verano la dureza de su clima invernal. Flanqueado por inmensos barrancos con bellos lagos y fiordos, se considera uno de los pueblos más bonitos de Noruega. Reina ha sido un puerto comercial desde 1743, aunque como el resto de las Lofoten, este se ha desviado hacia el turismo. Cerca de Reina se inicia la subida del Reina Bringen, un sendero empinado de 1 kilómetro y 450 metros de altitud. Consta de casi 2000 escalones de piedra que fueron colocados por los Sherpas del Himalaya y cuyo proyecto finalizó en 2021. Con estas medidas, el gobierno de Noruega trata de reducir la tasa de accidentes que se producen en las rutas más populares de las Lofoten, ya que los caminos suelen estar llenos de lodo y fango, por las incesantes precipitaciones que se dan en estas latitudes. La ruta de ascenso ya de por sí es bastante exigente, y el movimiento repetitivo paso a paso es más extenuante aún si cabe. A pesar de existir varios descansos durante la subida, las inclemencias meteorológicas como el fuerte viento que azota las islas o la imprevisible lluvia pueden hacer difícil el ascenso, quedando prohibidos los meses de invierno. Pero durante el periodo estival se convierte en una de las rutas más concurridas, llenando sus laderas de turistas nacionales e internacionales. Alcanzando la cumbre, el esfuerzo se verá recompensado por quizás las mejores vistas de toda Lofoten. Los restaurantes junto a las pesquerías ofrecen todo tipo de productos del mar, como el Anitas Seafood, a medio camino entre Reina y Hamnui. Aquí ofrecen desde el bacalao seco hasta la carne de ballena, uno de los pocos lugares del mundo donde se autoriza una pesca mínima de estos cetáceos. Una pequeña parte de la pesca se procesa nada más desembarcar, ahumándolo con madera de haya junto con otros arbustos y hierbas de la zona. Pero el producto estrella es la sopa de pescado a base de leche, salmón, bacalao y gambas. Este es el lugar idóneo para experimentar lo mejor que Lofoten puede ofrecer, a través de increíbles experiencias culinarias y paisajes para dejarse sorprender.
El último lugar de Moskenesoya, la isla más al sur donde nos lleva la carretera, es la solitaria playa de Itersand, en la localidad de Fredvang. Conectada por varios estrechos puentes en voladizo como vía de entrada, llegaremos a esta aislada playa, donde parece que todo acaba y empieza. Ni el frío puede detener la emoción que llena nuestros corazones al experimentar la soledad y a la vez la alegría de estar en un lugar tan bello. Ritten y la vista de la cima de la playa de Valvika es otro de los lugares más populares de senderismo. Se inicia desde un parking cercano y su ascenso puede parecer más difícil de lo que es en realidad. El origen de estas islas volcánicas es uno de los más antiguos del mundo. Pertenecen a una cadena montañosa parcialmente sumergida que surgió del mar después de la última edad de hielo. Devastadas por el clima, moldeando formas extrañas, se elevan abrupta y desafiantemente desde las frías aguas del Ártico. La amenaza de lluvia es inminente. En la montaña menospreciar el clima puede acarrear males mayores y quizás este no sea el mejor día. Al final del día volveremos sobre nuestros pasos a Itersand. Hospedados enfrente de la playa, preparamos el salmón noruego que habíamos comprado el día anterior. Aquí llegamos al final del camino. En este aislado lugar no hay ni restaurantes ni supermercados a los que puedas ir. Solo la paz y la tranquilidad que la naturaleza te puede dar. En el próximo capítulo por las islas visitaremos el pueblo de Nosfjord. Conoceremos las costumbres del pueblo vikingo y navegaremos por uno de los fiordos más estrechos del mundo. Todo esto y más en el capítulo final. Be somebody with me. Piles of magazines left
from 2 months ago. I'm clinging to old news, memories I'm scared to lose. Now I find reminders down the sofa and under the bed. 3 words could have made you stay, 3 words that I left too late. So go, go, your heart has to be followed. Whoa, 'cause we've all got a dream, gotta be somebody, be someone. 'Cause we've all got a dream, gotta be somebody, be someone. So please, be somebody with me. If you feel like running, the grass is greener inside your heart, and I'll be there if it falls apart. Love who you're becoming. Sometimes we win, but sometimes we fall. Your story still remains untold. So ¡Ah, Dios! No puedo más. No puedo más. Esto está súper congelado. ¡Dios! ¡Qué fría que está esta agua! ¡Dios! Esto está frío de cojones. ¡Oh, Dios! ¡Qué frío que está! ¡Oh, Dios! Bueno, esto es lo que es bañarse en Noruega. Los huevos no los meto. Solo meto las piernas. we gotta be somebody and be someone. 'Cause we all got a dream, gotta be somebody, be someone. So please, be somebody with me.